Para mí es un gran placer estar en una universidad pública y doblemente estar en la Universidad de Lanús, con la cual me une mucho afecto y muchas luchas y miradas en común, miradas compartidas. Y quiero felicitar la idea de generar ámbitos de discusión y de debate en la formación y en la capacitación, en este caso para que hablemos un poco del tema de derechos humanos. La propuesta es problemas y decisiones en la política de derechos humanos, y me parece interesante dividirlo en algunos temas, pero fundamentalmente a 31 años del retorno democrático, hacer un balance de lo que ha significado las políticas de derechos humanos y la forma en que nosotros resolvimos en la Argentina el rol del Estado en este sentido y la forma de mirar la transición democrática. Si uno se pone a analizar sobre esta temática en diciembre de 1983 y durante el año 1984, podemos plantear dos ejes centrales que se plantearon como ejes en materia de derechos humanos. Uno que planteaba el primer presidente constitucional en su campaña, que era con la democracia se come, se educa y se cura. Y el otro, la conclusión es que en 1984 el informe de la CONADEP planteó como los parámetros de la construcción del nunca más en la Argentina, de lo que había significado la acción criminal del Estado, la aplicación del terrorismo de Estado y las formas de su resolución. Ambos paradigmas planteados en el retorno democrático quedaron absolutamente truncos, ¿no? Tanto el juicio y castigo de los culpables, el conocimiento de la verdad en profundidad y la construcción de políticas públicas de la memoria quedaron truncados prácticamente al mismo tiempo que quedaron truncadas las intenciones de que con la democracia se come, se educa y se cura, ¿no? Porque en simultáneo se desarticula el plan económico inicial del gobierno democrático, que tenía algunos rasgos de un proyecto de carácter desarrollista, y por otro lado se acuerdan las leyes, primero de punto final, después de obediencia debida, para clausurar el proceso de investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar. Las consecuencias que había dejado esa dictadura eran, por un lado, las que todos conocemos, la situación de 30.000 personas detenidas, desaparecidas, más de 15.000 presos políticos, cientos de miles de exiliados, cerca de 500 niños robados, y otras consecuencias que era parte también de la acción criminal del Estado, que fue la desarticulación del aparato productivo en la Argentina, ¿no? Entonces ahí encontramos siempre dos situaciones. Para la implementación de un plan económico de expoliación de nuestro país fue indefectiblemente en la planificación de la acción criminal del Estado la persecución de aquellos que podían oponerse a la planificación de ese proceso económico. Por eso las primeras víctimas desde el mismo día del golpe de Estado fueron los trabajadores, fundamentalmente los cuerpos de delegados de las fábricas, o sea, la parte más dinámica, más combativa, que podía tener un rol de mayor resistencia a la planificación económica de la dictadura, fueron las principales víctimas, las víctimas primarias. Las organizaciones político-militares ya tenían un alto nivel de desarticulación para esa época, y ya para principios del año 1977 no tenían capacidad operativa para ser parte del objetivo de destrucción, ¿no es cierto?
Esto también desarticula una teoría implementada durante la transición democrática, que fue la teoría de los dos demonios. La idea de plantear que el golpe de Estado de 1976 significó la reacción de las Fuerzas Armadas frente a la violencia política y que lo que hubo fueron dos bandos enfrentados en donde el conjunto del pueblo observaba ese enfrentamiento violento y que lo que hubo fueron excesos cometidos por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad en el marco de la persecución del primer demonio, que eran las organizaciones político-militares surgidas en la década del 60 y la década del 70. Nosotros consideramos, y creo que parte del debate que ha habido en los últimos 10 años en Argentina ha sido desarticular ese discurso, sino que no solamente el golpe militar que operó entre 1976 y 1983, sino el resto de los golpes de Estado que existieron en la Argentina desde 1930 en adelante tenían una matriz de beneficio de los grupos económicos concentrados en la Argentina. Podríamos denominarlos los grupos oligárquicos en nuestro país y después tenían que ver con los grupos económicos y algunos con conformaciones de carácter transnacional. Esos fueron los beneficiados. Por eso nosotros decimos que junto con el genocidio que hubo, existió un genocidio de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Que lo plasma Martínez de Oz en el 2 de abril de 1976, cuando explicita su plan económico y plantea que la Argentina es un país agroexportador para 15 millones de habitantes y el resto eran los que iban a estar afuera. Y eso necesitaba el funcionamiento claramente de una estructura de carácter represivo, de control social y de terror sobre el conjunto de la población, ¿no es cierto? Era la idea de, hoy que tenemos grandes debates sobre el tema de la seguridad, era la seguridad y la paz de los cementerios. Era la idea de que aquel que surgía a manifestar cualquier tipo de demandas tenía consecuencias claras sobre su vida. Lo que yo creo que sucedió en la Argentina a partir del 25 de mayo del 2003, con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, es empezar a resolver las deudas de la transición democrática. O sea, este último tercio del retorno democrático es el que vino a resolver primero las deudas del retorno democrático y segundo, las consecuencias de la segunda década democrática, que fue la aplicación de la planificación estricto y salvaje del neoliberalismo en el marco del consenso de Washington. Y Néstor Kirchner lo que viene a plantear es resolver las conflictividades de nuestra sociedad. Porque ¿cuál es la Argentina que encuentra Néstor Kirchner? Es la Argentina que propició y planteó el 2 de abril de 1976 Martínez de Oz. Era una Argentina de carácter agroexportador de materias primas, con 15 millones de habitantes adentro del sistema y el resto fuera. Esa es la realidad con la que nos encontramos. O sea que ese designio que empezó en 1976 termina de eclosionar en la crisis del 2001, ¿no es cierto? Con lo que significó la aplicación. Y esto que estoy diciendo, tanto en las consecuencias sobre la vida de las personas, en forma directa y por causa de persecución de carácter político, como las de carácter económico, social, institucional y cultural, tienen enorme vinculación con lo que significó la aplicación de nuevas políticas en materia de derechos humanos. Y esto tiene que ver con empezar a discutir cuál es el rol del Estado y la transformación del Estado, que involucra el desarrollo de las políticas de derechos humanos si concebimos a estas no solo como las políticas de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición, sino también como el andamiaje de políticas públicas en donde el Estado debe ser el que garantice los derechos de los habitantes de la patria. Y en esa discusión y en ese debate hemos estado en los últimos 10, 11 años en forma permanente. Y uno de los primeros puntos que plantea Néstor Kirchner es debemos resolver
los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar en nuestro país. ¿No? Cristina Fernández de Kirchner plantea que si nosotros no resolvíamos estos crímenes, éramos una sociedad predemocrática. No podíamos plantear que éramos un país plenamente democrático si nosotros no podíamos juzgar, dar conocimiento de la verdad, sancionar a quienes fueron responsables de los crímenes más atroces. Era un demarcador ético-moral para el conjunto de la sociedad y una clara visión política del país que teníamos que construir. Y esto generó revertir ese proceso de interrupción que hubo en la transición democrática durante el gobierno de Alfonsín. Esto significó revertir la situación de las leyes de impunidad, declarar primero su anulación, posteriormente la justicia declare su inconstitucionalidad, que la justicia actúe después sobre lo único que había sido juzgado durante el periodo de Alfonsín, que había sido el juicio de las juntas militares, pero que habían sido indultados por el gobierno de Menem, que declaren la inconstitucionalidad de esos indultos y que se reinicie en la Argentina el proceso de investigación y sanción de estos crímenes. Esto significó para la Argentina, pero significó para el mundo un paso muy importante. ¿Por qué? Porque se revierte un proceso de amnistía, y un proceso de amnistía refrendado por el ámbito legislativo. Se revierten dos leyes del Congreso de la Nación, que primero las anula el propio Congreso y después las declara inconstitucionales la Corte Suprema de Justicia. Y después lo otro que llama mucho la atención y que es muy respetado en el mundo es que se aplica el sistema ordinario de justicia para el juzgamiento de estos crímenes atroces. No hay tribunales especiales ni estructuras específicas más allá de las que deben llevar el proceso de investigación ordinario. ¿Por qué? Porque obviamente son crímenes de lesa humanidad, son crímenes que tienen características muy excepcionales y muy particulares dentro del funcionamiento del sistema penal, pero que lo que se busca es la aplicación de los tribunales naturales que corresponden. Y esto ha sido considerado y sumamente respetado en la comunidad internacional. Y junto con esto se fomentaron el desarrollo de políticas vinculadas a una parte importante del conocimiento de la verdad, que es la ventilación en el ámbito judicial de los hechos criminales que sucedieron. Y la otra parte importante es la promoción y el conocimiento de lo que sucedió para las nuevas generaciones y la construcción de políticas públicas en materia de verdad y de memoria. La recuperación de ámbitos y de espacios que fueron lugares emblemáticos donde funcionaron centros clandestinos de detención. Tuvimos 365 centros clandestinos de detención que funcionaron en forma permanente y un número similar que funcionaron en forma transitoria como centros de secuestro, tortura y muerte. Esos lugares han sido identificados a lo largo y a lo ancho del país, han sido demarcados como espacio de la memoria y los lugares más emblemáticos han sido convertidos en espacios de la memoria para la promoción y la difusión. Es uno de los principios del criterio de no repetición, es que nosotros sostengamos el conocimiento de lo que sucedió para que este tipo de hechos no se repitan, la generación de conciencia con respecto a lo que nos sucedió. Por eso nos tiene que llamar la atención a nosotros cuando un periodista que sufre un hecho de inseguridad plantea que esto es lo mismo que una dictadura. Ojo, nosotros no podemos banalizar los términos de lo que significa la situación dentro de un Estado democrático, ¿no es cierto?, y lo que pueda significar el desarrollo de la seguridad pública con lo que significó la acción criminal del Estado en su conjunto en la aplicación de los crímenes más atroces. Y eso es para nosotros la construcción de una política de memoria y una discusión sobre la conciencia y la no banalización. Criterios que muchas veces, como en el caso de lo que significó la Shoah, el Holocausto, significa tomar la idea de empezar a subestimar y desestimar los registros históricos de lo que sucedió, ¿no? Cierto criterio negacionista que nosotros muchas veces ahora vemos, ¿no es cierto?, que desde determinados sectores políticos
se empieza a plantear con respecto a lo que fue la dictadura cívico-militar. Bueno, no fue tanto, ¿no es cierto?, la búsqueda de este debate de volver a implantar la idea de que tenemos que equiparar a los hacedores de los crímenes con los que fueron víctimas de esos crímenes, ¿no? Y esto es parte del debate que tiene que ver también con ese debate transicional pendiente, pero que desde mi perspectiva está consolidado en la Argentina como una política pública que vino para quedarse. La recuperación de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, lo que fue el Centro Clandestino de Detención La Perla en Córdoba y otros lugares emblemáticos en distintos puntos del país, vienen a marcar de que nunca debemos olvidar qué es lo que sucedió, quiénes fueron las víctimas, la recordación de cada uno de ellos como conjunto, como colectivo, pero también como individuos, y eso para nosotros ha sido un avance enorme en materia política de derechos humanos. Y lo que existió, esto sí, desde el retorno democrático, han sido políticas de reparación, ¿no es cierto? Que esas políticas de reparación han tenido avances y retrocesos, pero han tenido suma importancia. Por ejemplo, si podemos tomar una política en la cual yo me siento involucrado en mi acción como militante en materia de derechos humanos, en la búsqueda de niños robados durante el cautiverio de sus madres o nacidos en cautiverio, ha existido una política pública bastante constante en nuestro país. Quedaron afuera de las leyes de impunidad y de los indultos, junto con los delitos de carácter económico. Pero existieron una serie de políticas que se mantuvieron a lo largo de los años. Uno fue la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, donde queda registrada la sangre de las familias que buscan a los niños apropiados durante ese periodo. Posteriormente fue la creación de la Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad, y eso se ha visto reforzado y jerarquizado durante los 2 últimos 10 años, y son algunas de las políticas, de las pocas, que encontramos en el marco de las políticas de memoria, verdad y justicia, como políticas que podemos considerar que se han mantenido como políticas de Estado del retorno democrático. Eso ha sido sin ninguna duda con altibajos. ¿Por qué? Porque sin ninguna duda cada una de estas acciones requiere de la decisión política del epicentro de poder. Es necesario en forma permanente y constante que desde el vértice de conducción del Estado haya señales claras de que se debe continuar con esas políticas de investigación. ¿Por qué? Porque encontramos que uno de los poderes del Estado, y ha sido el debate de los últimos años, es el que ha permanecido siempre inalterable, más allá de los golpes de Estado, que ha sido el Poder Judicial. Y esto tiene un espíritu de cuerpo muy grande y tiene aparte una actitud de protección hacia aquellos que fueron los que cometieron este tipo de crímenes. Hoy la lucha de aulas de Plaza de Mayo es una lucha consolidada y con un enorme consenso. Creo que tal vez una de las demostraciones de ese consenso ha sido la alegría compartida y algo que a nosotros nos toca familiarmente, que fue la recuperación de su identidad por parte de mi sobrino Guido, que para nosotros ha sido un acto de reparación personal, pero también un acto de reparación colectivo, y creemos que existen enormes consensos en que eso ha sido un paso sumamente positivo, como cada uno de los niños y niñas que las abuelas recuperó durante todos estos años. Pero hubo momentos donde esto no era así, donde desde la justicia o desde los medios de comunicación existía la idea de que dejemos a los pibes donde están, que están bien, que están siendo bien criados, debe ser buena gente, y demos vuelta a la página de la historia. Bueno, creo que nosotros lo que estamos es resolviendo estas deudas pendientes de los actos criminales, y tal vez que marcó la mayor simbología y la mayor interpretación de la terminología de derechos humanos en la Argentina, que fueron los crímenes de lesa humanidad. Y estas políticas de memoria, verdad y justicia, desde mi perspectiva, son tal vez las que están más consolidadas, inclusive desde la mirada de algunos sectores del arco opositor. Nosotros en el Congreso de la Nación hemos tenido 2 pronunciamientos por unanimidad de que los juicios por crímenes de lesa humanidad son una política de Estado que deben continuar más allá de quien gobierna la Argentina. Eso también debe sostenerse como una batalla política, pero son pronunciamientos públicos que nosotros consideramos sumamente importantes, porque estos juicios tienen que continuar hasta que el último de los responsables rinda cuentas ante la justicia, el último de los chicos
y chicas que estamos buscando, que han sido robados durante ese periodo, recuperen su identidad, y que cada uno de los responsables civiles, que han sido los beneficiarios directos de la aplicación del terrorismo de Estado, también rindan cuentas en términos penales y en términos económicos por la participación en ese tipo de crímenes. Ahora, existe también una mirada que se plantea a partir de mayo del año 2003, que es el rol del Estado y la función del Estado, ¿no? Y la conversión del Estado violador de derechos humanos, hacia la concreción del objetivo del Estado como garante de derechos. Y esto llevó adelante, junto con estas políticas de memoria, verdad y justicia, el desarrollo de políticas públicas interpretadas en clave de derechos humanos en la Argentina. Algunos ejemplos. Cuando se da el desarrollo de una política pública tan importante como es la asignación universal por hijo, no se piensa a la asignación universal por hijo como un beneficio que el Estado da a jóvenes, desde niños, niñas y adolescentes de la Argentina en estados de desprotección, sino que se piensa como un derecho de los hijos de los trabajadores. Estos sean trabajadores que tienen la asignación familiar, que están en situación de formalidad, pero el objetivo era hacia los trabajadores que estaban en situación de informalidad y aquellos que eran trabajadores desocupados. Y el concepto era en función del derecho de esos trabajadores y del derecho de esos niños, niñas y adolescentes. Es una interpretación muy distinta de pensar esto como un beneficio que el Estado da, como algo que el Estado otorga, a pensar que esto es un derecho que el Estado tiene que garantizar que se cumpla. De la misma manera podemos mirar lo que significó la recuperación de los fondos de las AFJP y una política hacia los adultos mayores. Y pensar el sistema desde la mirada del funcionamiento del sistema neoliberal, de la aplicación del capitalismo salvaje, y decir, bueno, los que quedaron afuera del sistema seguirán, o la interpretación del proceso de inclusión y de reconocimiento como trabajadores que no han tenido los aportes que corresponden. Entonces es un proceso y una mirada de carácter inclusiva que no interpreta que esto es un beneficio que da el Estado, sino que es un derecho que tenían esos trabajadores y que existieron múltiples razones de no cumplimiento del Estado para que esas personas, hoy adultas mayores, personas mayores, no hayan llegado a tener ese derecho, ¿no es cierto?, que es el funcionamiento del sistema previsional. Por eso la recuperación del sistema previsional de carácter solidario surge de una premisa que tiene que ver con un proceso de inclusión y de garantía de derechos humanos que estaban siendo vulnerados por parte de esos sectores. Esto solo pongo como dos ejemplos que me parece que son cambios de una mirada, de una forma de interpretar cómo el Estado aborda cada uno de los temas que le corresponden. Pero lo podemos aplicar de la misma manera a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una clara política de derechos humanos. Tiene que ver con la interpretación y el rol que tiene el Estado en la administración de las frecuencias, de las licencias que se le otorgan a particulares o a ámbitos no estatales, que el Estado debe regular en su funcionamiento a través de esta legislación para que exista la pluralidad de voces, para que exista derechos consagrados en nuestra Constitución, desde la libertad de expresión, el derecho a la difusión, al conocimiento, y esta es la interpretación y la mirada con que se aplica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con una clara impronta en materia de derechos y de garantías que el Estado debe garantizar, ¿no? Rompiendo el esquema, ¿no es cierto?, que en términos económicos y también en términos comunicacionales se aplicó sobre la teoría del derrame, ¿no? La idea de, bueno, generemos el enriquecimiento que el sistema, lo que lamentablemente
un diputado de la oposición planteó, ¿no es cierto?, dejemos que actúe la mano invisible del mercado para regular las situaciones. Nosotros creemos que no, que el Estado debe tener un rol absolutamente activo. Por eso, para nosotros, una de las primeras políticas que se desarrollaron en materia de derechos humanos tiene que ver, por ejemplo, con la generación de puestos de trabajo, con generación de puestos de trabajo dignos y bien remunerados, ¿no? Para eso nosotros reivindicamos fuertemente, porque desde nuestra perspectiva, desde nuestra filosofía política e ideológica, partimos del concepto de que el trabajo es el que dignifica. Es el primer dignificador, el primer camino en el proceso de inclusión y de garantía de múltiples derechos, ¿no es cierto? Entonces, esto para nosotros es parte también de la discusión central y el rol activo que debe tener el Estado en garantizar la generación de puestos de trabajo y de preservar los puestos de trabajo que se han generado. Ahora, el rol del Estado también tiene otro lugar y otra mirada que nosotros tenemos que considerar como de fundamental importancia. Yo esto lo digo muchas veces porque aquellos que han tenido un derecho garantizado desde su nacimiento desconocen lo que significa carecer de ese derecho. Y a mí me parece que es muy importante reflejar esto. Yo planteo que una de las principales políticas públicas en materia de derechos humanos que se llevaron en la Argentina, en materia de obra pública, ha sido el acceso al agua potable y a las redes cloacales, al sistema sanitario, considerado en dos sentidos. Ahora, para aquel que por primera vez en su vida, en su casa, abre una canilla y sale agua potable, sabemos el significado de transformación que tiene eso. Aquellos que acceden a tener dentro del sistema sanitario el acceso a las redes cloacales, sabemos lo que significa como políticas de prevención en la salud pública. Y esas son políticas centrales, pero eso también requiere de una discusión sobre el rol del Estado. La empresa Suez, que se encargaba de la provisión del agua potable para el conurbano, tenía planificado para el 2020 el acceso al agua potable en distritos como La Matanza. 2020. Era una planificación que tenía que ver con la transferencia de recursos, con el funcionamiento y la interpretación del sistema de mercado con respecto a un recurso vital y a un derecho esencial de todos los habitantes, que es el acceso al agua potable. Bueno, ese esquema se rompió y eso es parte de la decisión política de transformar al Estado no en aquel que observa el funcionamiento del sistema de mercado como regulación de la vida pública de nuestro país, sino al Estado como un activo partícipe en que se cumplan rápidamente objetivos que tienen que ver con el proceso de inclusión. Y la inclusión vista no solo como una inclusión de carácter económico, sino la inclusión vista también como un carácter de inclusión de carácter educativo, social, cultural, institucional, político. Entonces esto para nosotros ha sido la mirada y la óptica en materia de derechos humanos. Y también se avanzó durante este periodo, este tercer tercio del retorno democrático, en deudas pendientes con sectores sumamente vulnerados y marginados en nuestra sociedad. La ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género han sido dos leyes sumamente importantes en Argentina, porque vienen a marcar también en qué tipo de sociedad queremos vivir, con qué características, de qué manera. Ahora, yo podría enumerar dos temas, por ejemplo, de fundamental importancia, y tratando de hacer un repaso rápido, así generamos un punto de intercambio. Yo soy diputado de la Nación desde el año 2005 y me ha tocado ser partícipe de prácticamente la mayoría de las legislaciones en este proceso de inclusión en la Argentina, de las cuales yo me siento profundamente orgulloso de haber participado, porque ha sido generar
nuevas normas que construyen un nuevo modelo de Estado. Es parte del debate que estamos teniendo en este momento, cuando escuchamos a sectores de la oposición que dicen, bueno, vamos a ir para atrás con respecto a algunas de las legislaciones que se implementaron durante este periodo. Y a nosotros nos resulta sumamente preocupante que, porque creemos que existe la alternancia política en la Argentina, que haya sectores que planifiquen sus fundamentos políticos a futuro pensando que van a desestructurar los procesos de avance de los sectores populares en la Argentina conseguidos durante este tiempo. Pero hemos avanzado, por ejemplo, en la Ley de Financiamiento Educativo, que desde nuestra perspectiva es una mirada de carácter estratégico, es poner los parámetros de participación en términos de recursos económicos en el funcionamiento de la estructura educativa, en algo que hemos visto como un corolario o un punto de inflexión tan importante hace pocas horas como ha sido el lanzamiento del primer satélite íntegramente diseñado en la Argentina, que tiene que ver con las políticas públicas llevadas adelante con respecto a la ciencia, a la tecnología, a la repatriación y a un concepto de soberanía que nosotros debemos interpretarlo como un concepto de soberanía superior en la Argentina, no solamente por haber puesto un satélite con las características que tiene el ARSAT-1 en el espacio, sino al proceso de repatriación de científicos, investigadores y académicos que estaban sufriendo las consecuencias del exilio de un modelo de Estado que los excluía. Esto también para nosotros es parte del proceso de inclusión. Pero también la Ley Nacional de Educación es una ley con una mirada y una impronta clara en materia de derechos humanos que tiene que ver con la no discriminación, con una mirada multicultural y pluricultural de la realidad que tiene en nuestro país en confrontación con lo que era el concepto de la Ley Federal de Educación imperante durante la década del 90, ¿no es cierto? Es generar un proceso y una mirada donde la educación sea y deba ser interpretada como parte de un proceso esencial de garantía de derechos de nuestros habitantes. Pero hemos avanzado sobre la generación de una ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hemos avanzado sobre el desarrollo de las leyes que tienen que ver con la situación de las personas con capacidades diferentes, personas con discapacidad. Ha sido de fundamental importancia. Hemos ratificado protocolos como el protocolo de la CEDAW, nosotros consideramos de fundamental importancia vinculado al derecho de la mujer. Hemos generado una legislación con respecto a la lucha contra la trata de personas, en la promoción y en la persecución de este crimen que nosotros consideramos de carácter aberrante, las estructuras criminales organizadas con complicidad del Estado. Entonces, hemos ratificado el protocolo de la Convención contra la Tortura y hemos generado el mecanismo de monitoreo de la situación de las cárceles, tal vez uno de los puntos donde encontramos las mayores dificultades del Estado en revertir lo que significó esa impronta impuesta durante la dictadura cívico-militar y el trato que tienen las personas que se encuentran privadas de su libertad. Hemos creado la Procuración Penitenciaria para garantizar sus derechos y estos han sido parte de una política que nosotros consideramos integral, porque política de derechos humanos es que sectores profundamente postergados de nuestra sociedad, como las empleadas de casas particulares, tengan una legislación que garantice sus derechos y que no sean considerados parte de un sistema de servidumbre propio del siglo XIX. Entonces, esto para nosotros son parte de las políticas de inclusión y de acción que se han llevado a lo largo de estos últimos 11 años. Si hay deudas pendientes, hay enorme cantidad de deudas pendientes. Desde la Comisión de Derechos Humanos elaboramos un informe sobre la situación a nivel federal en materia de derechos humanos. Todos sabemos que la Argentina tiene una impronta de carácter federal donde las autonomías de las provincias son sumamente fuertes porque son preexistentes a la nación y esa autonomía ha sido absolutamente respetada en el marco de los pactos federales. Y nosotros creemos que tenemos una enorme deuda en garantizar el cumplimiento en materia de derechos humanos en forma igualitaria y respetando los estándares mínimos que marca la Constitución Nacional en todo el país. Esto no sucede. Nosotros encontramos realidades distintas y diversas en cada una de las provincias argentinas. Hemos elaborado un informe y estamos trabajando en el intercambio con las provincias
para que todos los habitantes del país gocen de los mismos derechos que consagra la Constitución Nacional. Nosotros decimos que de allí, ese es el piso mínimo, la Constitución marca el piso de derechos que tienen que ser garantizados, no el techo. Y tenemos que buscar que todas las provincias, porque uno vive en una provincia va a tener una política pública que garantice derechos que si cruza a otra provincia no los tiene. Entonces debemos homogeneizar, debemos elevar el piso de ratificación de nuestra propia Constitución Nacional en cada una de las provincias, y eso es parte de un desafío futuro, la consolidación de un país federal, porque a nivel de gobierno nacional hemos avanzado prácticamente en todos los parámetros. Nos queda solamente pendiente algo que está en tratamiento en el Congreso de la Nación, que es una ley integral de protección de los derechos de los adultos mayores. El resto prácticamente está garantizado, pero esto no sucede en la realidad en cada una de las provincias. Para marcar algunas de las situaciones que involucran a los distintos poderes del Estado, una que encontramos y que vemos con mucha preocupación es el funcionamiento de los sistemas de justicia en cada una de las provincias. Entre ellos, nosotros ayer nos enteramos de una crónica anunciada, que era la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, con quien nosotros hemos expresado nuestro acompañamiento político, institucional, en la búsqueda, en el esclarecimiento de qué era lo que sucedía con él y en su aparición con vida. Lamentablemente esto no fue así, pero empieza un camino donde hay que investigar con mucha claridad cuál es el lugar y la acción que lleva adelante la justicia frente a los sectores empobrecidos de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Porque el sufrimiento, el martirologio que le tocó vivir a la familia Arruga durante 5 años por la negligencia, primero por la complicidad del sistema policial y segundo, por la negligencia del funcionamiento del sistema de justicia, porque ellos estuvieron reclamando esa información en el lugar donde Luciano Arruga estaba internado y donde había fallecido. Lo que existe es un enorme desprecio del funcionamiento de nuestro sistema de justicia hacia los sectores empobrecidos de nuestra sociedad. Esas son enormes deudas pendientes, y entre ellas algunas de carácter institucional, que tienen que ver, por ejemplo, con una situación, como sucede en la provincia de Buenos Aires y en muchas provincias argentinas, que existe bajo una única órbita el Ministerio Público, el funcionamiento del Ministerio Público, de la Defensa y de los cuerpos fiscales, bajo una única conducción. Nosotros creemos que debe existir una diferenciación absolutamente clara y una autonomía precisa del Ministerio Público de la Defensa en cada una de las provincias. ¿Por qué? Porque si no, el sistema es un sistema que avanza hacia un criterio de estrictamente la persecución de los delitos que se puedan cometer, y no existen las garantías de defensa de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. O sea, se desbalancea el funcionamiento del sistema entre de fortalecimiento del sistema fiscal y de debilitamiento de los sistemas de defensa pública. Y sabemos que los sectores empobrecidos de nuestra sociedad son los que recurren a las estructuras de las defensas públicas. Ahora, también encontramos gravedad en el funcionamiento de los códigos contravencionales y los códigos de falta en las provincias, verdaderos instrumentos de carácter inconstitucional. Las figuras del merodeo, las figuras de averiguación de antecedentes, la idea de la mendicidad, la idea de vagancia, incluidas formas legislativas que plantean esos códigos, como es el tema del transvestismo, van en contraposición con legislaciones vigentes que están vinculadas justamente a la adquisición de derechos de estos sectores, como es el tema de la identidad de género. Y esto para nosotros tiene que modificarse. Nosotros pensamos que los códigos de faltas y los códigos contravencionales, lo mismo que sucedió con la discusión del Código Civil y Comercial en la Argentina, tienen que convertirse en códigos que tengan que ver con la convivencia en nuestra sociedad y no con la estigmatización y persecución de determinados sectores sociales, fundamentalmente los sectores jóvenes empobrecidos de las periferias de las ciudades. Entonces, estas son enormes deudas pendientes. Lo mismo con las reformas, por ejemplo, de las estructuras de carácter policial y penitenciario en cada una de las provincias. Básicamente sus legislaciones están basadas en legislaciones hechas durante la década del 60 y la década del 70 con una clara impronta vinculada a la doctrina de la seguridad nacional y a la teoría del enemigo interior.
Esto tiene que ser modificado para interpretar a las fuerzas de seguridad y penitenciarias no como fuerzas paramilitares y de concepto militarista en su conformación, sino como estructuras de carácter civil a la cual el funcionamiento del sistema democrático le delega el monopolio de la fuerza pública. Esto tiene que ver con el funcionamiento y garantías en materia de derechos humanos. Por eso nosotros consideramos que tenemos que seguir avanzando. Cuando se nos critica porque nosotros decimos que tenemos que ir por más, es porque estamos planteando que hay enormes deudas pendientes aún por cumplir. Hay enormes acciones que el Estado aún debe garantizar. Y esas acciones significan que nosotros tengamos algo que se ha convertido en parte de un proceso de transformación política en Argentina en los últimos años, que es la idea de la recuperación de la participación en la construcción colectiva de un proyecto de país compartido. Esa es la esencia de lo que se está discutiendo. Si nosotros tenemos y estamos comprometidos en la construcción de un país distinto, o si nosotros generamos procesos que tengan que ver con la involución. Si yo miro y veo en los medios de comunicación que pensar que la mejor manera de garantizar la seguridad pública en un barrio es vallar una calle para impedir que se circule por esa calle, ¿no es cierto? O levantar una pared, o hacer una cerca olímpica, o generar una divisoria, pensando que la forma de resolver la complejidad del funcionamiento criminal es separar socialmente, fundamentalmente, y físicamente, estamos realmente generando una mirada y un proceso de involución. Y hay una enorme responsabilidad de los medios de comunicación en esta discusión, porque es absolutamente falsa y engañosa. Nosotros planteamos que la correcta persecución, porque es falso plantear que las políticas de derechos humanos son incompatibles con el desarrollo de políticas de seguridad pública. Es un mensaje absolutamente falso. No hay posibilidad de tener políticas de seguridad pública efectivas si no existe el imperio de los derechos humanos. ¿Por qué? Nosotros planteamos que si el funcionamiento del sistema de persecución, ¿no es cierto?, del crimen, entre comillas, está pensado como un sistema de un enfrentamiento en una guerra, donde hay un enemigo simbólico que básicamente está compuesto por una caracterización social y zonal absolutamente clara, repito, que tiene que ver con las personas jóvenes de la periferia de las grandes ciudades, es hacer una persecución de carácter criminal sobre el hilo más delgado del sistema de vulneración, ¿no es cierto? Si nosotros lo que tenemos es que el 93% de las causas por narcotráfico están vinculados a pequeños traficantes, a pequeños dealers barriales, y solamente el 7% está vinculadas a las estructuras criminales organizadas, es que evidentemente hay una selectividad del sistema en qué es lo que persigue. Ahora, nosotros tenemos que pensar que la garantía de la seguridad pública tiene que ver con desarticular las estructuras criminales y con el compromiso social que tenemos con respecto a eso. Un ejemplo. Una de las principales causas de homicidio en ocasión de robo era el robo automotor en la provincia de Buenos Aires. Esto significaba el robo automotor para llevarlo a los desarmaderos, para que los desarmaderos se realicen los cortes de las piezas y se vendan en cuevas o se vendan en negocios públicos que estaban dentro del circuito de la compra de piezas robadas. Había dos políticas para llevar adelante. Una, la que se venía llevando efectivamente en un determinado momento, que era a perseguir a los ladrones de autos. La otra era desarticular la estructura organizada. Era ver cuáles eran los aguantaderos que vendían esos productos robados, dónde funcionaban los desarmaderos, cuáles eran las complicidades que existían con el funcionamiento de los desarmaderos, y una campaña de concientización pública, porque los sectores medios son los que van a comprar después esas piezas robadas que están manchadas con la sangre de quienes habían sido sus propietarios originales. Eso significó una disminución exponencial de la comisión de ese tipo de delitos. Sin ninguna duda, las estructuras criminales mutan y buscan encontrar otros nichos sobre los cuales desarrollar acciones criminales. Ahora, nosotros siempre vamos a ir detrás de la cola de la cometa, o nosotros vamos a ir al nudo central de lo que significa la conducción de esas estructuras criminales y que involucran en muchos casos
a supuestas personas que a veces tienen hasta cierto prestigio social, ¿no es cierto? Pero esto tiene que ver para nosotros con la mirada en la cual enfocamos el tema del narcotráfico, con la cual enfocamos la situación de la trata de personas. Tenga que ver esto con la trata de mujeres en la comisión de delitos de carácter sexual, ¿no es cierto?, y de explotación sexual de las mujeres, o tenga que ver esto con la trata en términos de explotación de carácter laboral. Sobre ambas, sobre las cuales hemos legislado, pero donde nosotros exigimos y buscamos que la justicia trabaje en la persecución de las estructuras criminales organizadas. Ahora, debe llamarnos la atención que la creación dentro de la Procuración Federal de procuraciones específicas, como tiene que ver con la de violencia institucional o con las estructuras criminales organizadas, hayan generado tantas reacciones y tantos pedidos y objeciones por parte de sectores de la oposición, cuando son las estructuras que vienen a garantizar esa correcta política criminal y de persecución de las estructuras organizadas. Estas son, tal vez, parte de los debates. Es amplísimo lo que aún, y las deudas pendientes que aún tenemos que saldar. Tenemos una enorme situación y una enorme dificultad con respecto al corrimiento de las fronteras ojera y a la vulneración o a la violación lisa y llana de los derechos vinculados a nuestros pueblos originarios y a las comunidades campesinas. Y eso también debe ser parte de nuestra preocupación y de nuestra acción constante. ¿Para qué? Para revertir ese proceso y que ese criterio de multiculturalidad sea plenamente respetado y sea sostenido en el tiempo. Estas son batallas que nosotros debemos sostener de manera cotidiana. Yo lo que digo es que hemos tenido un proceso de transformación en la Argentina en los últimos 10 años. Eso está claramente expresado. También tenemos claridad de que hay muchísimo por hacer. De lo que fue el proceso de construcción de derechos desde 1946 hasta 1955, nosotros hasta el año 2003 consideramos que hemos tenido un enorme proceso de involución de ese estado de bienestar, del concepto que planteaba el constitucionalismo social de 1949. Fue buscar un camino de destruir ese proceso de construcción de los sectores populares y de inclusión en los términos más amplios. Hoy hemos generado nuevamente un proceso de avance en la recuperación de derechos y en la generación de nuevos derechos de los sectores sociales más vulnerados y más postergados de nuestra sociedad. Ahora, esos conceptos que planteaba el retorno democrático, fundamentalmente, uno es el que nosotros tenemos que tener absolutamente presente en este tiempo y en esta disyuntiva, en esta época. En aquel momento se planteó que en la Argentina, con respecto a los crímenes de lesa humanidad, debía existir un nunca más. Nosotros creemos que el nunca más es una construcción cotidiana, es algo que debemos desarrollar y llevar adelante en forma permanente. Tenemos que estar siempre atentos. Es parte de nuestra responsabilidad no permitir que los rasgos autoritarios existentes en nuestra sociedad se propaguen. Nosotros tenemos una enorme disputa comunicacional, que es el instrumento sobre el cual se basan las nuevas formas y las nuevas miradas de carácter cultural. Una de ellas ha sido lanzada al espacio hace poco como una herramienta y un instrumento que va a facilitar este camino de que todos accedamos al conocimiento y a una interpretación compartida del país en el que vivimos, enormemente extenso y enormemente rico como es su extensión. Rico en las condiciones y las características de los componentes sociales, culturales y políticos que tiene nuestra sociedad. Nosotros somos los que estamos obligados en garantizar que eso suceda. Hacer esta charla, esta discusión, esta posibilidad de que generemos un intercambio en un ámbito universitario, compartiendo diferentes niveles en nuestras formaciones, pero sí compartiendo la idea y el criterio de que debemos involucrarnos y que debemos capacitarnos y formarnos, porque lo que no hacemos nosotros lo hacen aquellos que están formados y que tienen los recursos y que son provistos por los que terminan siendo los supuestos eficientes en la administración pública. Ese ha sido un gran verso que se ha impuesto, no solamente en la Argentina, sino en la región durante mucho tiempo.
la idea de que aquellos que vienen de las interpretaciones neoliberales, que vienen formados dentro del sistema privado, que vienen siendo subvencionados por las grandes multinacionales, son los que tienen la capacidad de interpretar cuáles son los destinos y cómo deben regir los destinos de nuestro país. El nunca más para nosotros es también el compromiso que en nuestra formación y en nuestra capacitación, en nuestra mirada sobre la sociedad, desde el mismo momento que salgamos de este encuentro, que nosotros nos sintamos comprometidos en algo que nuestra presidenta nos planteó y que debe ser para nosotros también el paradigma del país que queremos construir, y es el de que la patria es el otro. Muchas gracias. ¿Crees que afectaría a las políticas públicas de derechos humanos un cambio de rumbo en 2015? ¿Cuán estables son? ¿Cuánto les puede amenazar? Sí, bueno, estamos en un debate en este momento. Distintos actores de la oposición han planteado que ellos derogarían, es el término que se utilizó, derogarían legislaciones que se llevaron adelante durante estos 10, 11 años. Cuando se buscó profundizar o se retrucó ese planteo, dijeron, bueno, no, pero dejaríamos la asignación por hijo. Por ejemplo, un acto de soberanía tan importante como fue el tema de YPF, primero planteaban que reprivatizarían y después plantearon que no. Creo que hay una única forma en que nosotros vamos a garantizar la no reversibilidad de los derechos conquistados, y es el compromiso social que exista para que esos derechos se sigan garantizando. Si nosotros permitimos, tal vez, por ejemplo, una política posible que pueda llevar adelante a algún sector que pueda llegar a tener posibilidades o que va a tener un alto nivel en la competencia electoral del año que viene, tal vez sea no sacar la asignación universal por hijo, pero sí congelarla, por ejemplo. Entonces, hay distintas formas en que el criterio y el concepto, que sí es el que nos debe preocupar, vienen planteando sectores de la oposición, que es la idea y el concepto de no pensar la administración de los recursos del Estado como una inversión pública, sino como un gasto, y por ende algo que puede ser absolutamente regulado en función de una variable económica más. Entonces, en el debate que hubo con respecto al tema de la provisión de medicamentos con respecto al HIV, hay una, más allá de la discusión superficial y de personas, hay claramente una preocupación de que puedan existir involución en la aplicación de políticas que son consideradas de carácter universal y que vienen garantizando derechos esenciales como el derecho a la vida de las personas que padecen esta enfermedad. Entonces, me parece que la única manera, gobierne quien gobierne, de garantizar que no exista involución. Hay algunos que van a ser sumamente difíciles de revertir, pero otros que son mucho más sutiles o menos conocidos públicamente. Entre ellos algunas modificaciones que hemos realizado de recuperación de derechos, por ejemplo en legislación laboral, que van a ser tal vez de las primeras exigencias que los grupos económicos concentrados van a exigir como políticas de integración al mundo, de esta mirada que ya, del discurso que ya conocemos, y que es el discurso que nosotros estamos viendo que expresan. Y la verdad que nos preocupa, pues nos preocupa que partidos con raigambre popular, como la Unión Cívica Radical, o con una supuesta formación ideológica en función de los intereses de los sectores trabajadores, como es el Partido Socialista, tengan manifestaciones tan claras en función de los intereses del sector del capital y no pensando en función de los intereses del conjunto de los habitantes. Pero la única manera que nosotros vamos a garantizar
en el presente y en el futuro. Que los derechos, y vayamos avanzando en mayor cantidad de derechos, es el involucramiento y la participación popular en este concepto que yo planteaba, que es la idea de la construcción de un proyecto colectivo de país, de un proyecto compartido de país, y no la idea de pensar de que va a haber alguien más que nosotros mismos que nos va a garantizar los derechos, porque debemos siempre interpretar que los derechos que se van consiguiendo son producto de la lucha de los pueblos, no son concesiones que se obtienen, sino los que realizan las buenas políticas, las correctas políticas, son aquellos que tienen la capacidad de interpretar cuáles son las demandas que llevan adelante los sectores populares. Pero nunca tenemos que pensar que los derechos que conquistamos son derechos que llegaron para no irse, porque hemos visto que eso no fue así. Porque hoy todavía no llegamos a la distribución de la renta que teníamos en el año 1974. Eso es tal vez a lo que vienen a discutir sectores de la oposición y que algunos pueden tener posibilidad de gobernar. Muy bien, voy a tratar de resumir un par de preguntas por cuestiones de tiempo. Muchas nos preguntan acerca de la necesidad de profundizar en derechos humanos, qué medidas se pueden tomar al respecto y qué medidas se están tomando. Y bueno, mencionan el caso obviamente de Luciano Arruga, así como la situación de las personas que están presas y así como aquellos que han sufrido actos represivos, sobre todo por parte de policías provinciales y que pareciera que no hay demasiado se puede hacer a nivel Estado Nacional. Sí, bueno, yo planteaba algunos de los ejes sobre los cuales hay que avanzar. Una de las cosas que a mí más orgullo me da de este periodo y mi participación como legislador fue haber votado la creación de nuevas universidades, ¿no? Esto tiene que ver con un tema que los procesos de transformación son procesos que tienen, en muchos casos, acciones imperativas de corto plazo, pero otras que son de mediano y largo plazo. Revertir un proceso, decíamos, ¿no? Desde 1955 prácticamente hasta el 2001 existió un proceso de destrucción de un estado de bienestar que se había creado en la Argentina. Reconstruir el estado de bienestar realmente es un proceso de largo aliento y es un proceso que nos involucra en términos de carácter cultural. Y entre ellos está, por ejemplo, quiénes son los integrantes del funcionamiento del sistema de justicia en nuestro país. ¿De dónde provienen? ¿No? Esto, como cuando uno mira los servicios penitenciarios y uno dice la familia penitenciaria, porque encuentra que dentro del servicio penitenciario prácticamente son todos miembros de familiares, ¿no es cierto? Está integrado por miembros que tienen todos vinculaciones entre sí. Es una gran familia. Fundamentalmente quienes conocemos la provincia de Buenos Aires lo vemos con mucha claridad, porque uno se encuentra en distintos lugares con miembros de la familia ocupando distintos lugares de jerarquía. Con el funcionamiento del sistema de justicia sucede lo mismo. Tiene una proveniencia, un origen en su conformación que nos va a llevar mucho tiempo transformar, ¿no es cierto? Tiene una conformación en su origen social y de integración comunitaria que claramente propende a la defensa de los intereses de los sectores más poderosos. Tiene una mirada absolutamente sesgada. Nosotros lo vemos en forma permanente, recorremos el país y lo vemos. Y esto no es un problema del funcionamiento del sistema de justicia federal nada más. Es un problema del funcionamiento del sistema, de los sistemas de justicia en cada una de las provincias. Por eso un tema muy importante que se va a dar es el tema de la modificación del Código Procesal Penal y de la forma en que el funcionamiento del sistema de justicia va a variar, ¿no es cierto? Esto de modificar la situación, por ejemplo, del juez siendo parte del proceso de investigación y juzgamiento y diferenciar claramente los roles con respecto a los cuerpos fiscales. Esto tiene que ver también con las situaciones como la de Luciano Arruga. Tiene que ver con la forma que se investigó la desaparición de Jorge Julio López. Tiene que ver con cómo el funcionamiento del sistema de justicia, nosotros tomamos medidas. Por ejemplo, hay una medida garantista que nosotros valoramos mucho, que es que
en el Código Procesal Penal se plantea que el juez podrá tomar la determinación que al cumplir 70 años una persona que se encuentre privada de su libertad pueda tener una morigeración en esa situación de privación de la libertad y pueda cumplir arresto domiciliario. Esa interpretación de podrá, los miembros de la justicia federal lo aplican 100% a rajatabla con los responsables de crímenes de lesa humanidad y lo aplican cero en la morigeración de aquellos que están detenidos por la comisión de crímenes comunes. Eso es una característica de la selectividad del sistema y de la interpretación ideológica. Yo he hablado con jueces que claramente interpretan que lo que hicieron los miembros de las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Seguridad durante la dictadura cívico-militar estuvo bien. Entonces, eso tiene que ver con el origen y la conformación social. Estas nuevas universidades deben formar a aquellos que deben ocupar estos cargos públicos también. Porque el funcionamiento del sistema de justicia y el poder judicial, como uno de los poderes del Estado, es el más invisibilizado en la responsabilidad del desarrollo de acciones públicas. Es el que no se ve. Yo miraba las crónicas ayer con respecto a lo de Luciano Arruga, y la responsabilidad se ponía sobre el Ejecutivo Nacional. No se ponía sobre lo que había hecho la justicia. La justicia tardó 4 años en pasar del ámbito provincial y de averiguación de paraderos a desaparición, ausencia por desaparición forzada, que era lo que produjo este camino de investigación que pudo determinar dónde se encontraba el cuerpo de Luciano. Y esto lo vemos nosotros también con mucha gravedad con respecto a lo que significa la violencia institucional. Nosotros apostamos, y esta es una universidad que lo hace fuertemente en la formación y la capacitación de nuestros trabajadores públicos que se ocupan de la seguridad, policías y miembros del servicio penitenciario, de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y de otras jurisdicciones. Y es muy importante formarlos y capacitarlos en materia de derechos humanos. Ahora, aquel que viola los derechos humanos debe ser sancionado, porque hay una enorme responsabilidad en ese monopolio de la fuerza pública que como sociedad decidimos otorgarle a las fuerzas de seguridad para que lo utilicen en la violación de los derechos de las personas, sean estas privadas de su libertad o no. Entonces, aquellos que violan los derechos humanos deben ser sancionados. Y la sanción que aplica el sistema de justicia siempre es mínima. Y esto es algo que rompe con un precepto que nosotros consideramos fundamental, que es el de no repetición. Para garantizar la no repetición de un delito de estas características, deben ser sancionados. Porque si dentro de una comisaría se tortura a un detenido y se ve no solo que aquel que tortura no es sancionado, sino que es promovido, es un rasgo para la imitación. Y no va a existir ninguna capacitación y formación que podamos hacer, porque esa formación y esa capacitación en la acción cotidiana es la que va a prevalecer, porque es la que va a posibilitar que esas personas como trabajadores tengan mejor jerarquía, mejor remuneración. Entonces uno dice, hay que romper absolutamente con ese esquema de impunidad que existe. Y aquellos que, como en el caso de Luciano, por ejemplo, buscan la connivencia de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad para la comisión de delitos, o los que tengan complicidad con las estructuras del crimen organizado, deben ser claramente sancionados. Porque es allí. Lo exigimos también para aquellos que cometen actos de corrupción. Pero fundamentalmente lo exigimos para aquellos que están directamente vinculados con la vulneración del derecho a la vida. Y esto nos significa que nosotros tenemos que garantizar algo muy importante, que es el derecho de las víctimas. Sean estas las víctimas de la acción criminal desde el Estado por los casos de violencia institucional, o sean las víctimas del delito. El Estado tiene que tener, y esto también lo debe hacer el sistema de justicia. Hay un caso que yo siempre reflejo sobre esta discrecionalidad, que es el caso de Mariano Huitis. Mariano Huitis es un chico que fue víctima de un secuestro en el marco del asalto a un banco y es llevado como rehén. A él y al chico que lo llevaba como rehén, la policía les aplica gatillo fácil y los ejecuta a los dos. Cuando llega la condena
por parte de la justicia, en el caso del pibe Chorro es absuelto el policía y en el caso de Mariano es condenado. Si fueron asesinados de la misma manera por una aplicación perversa que es la ejecución sumaria por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad. La vida de una persona, si haya cometido un delito, es tan valiosa como aquel que es víctima del delito. Y nosotros tenemos que hacer que los derechos de esas víctimas, provengan de donde provengan, sean respetados y que el sistema de justicia actúe en consecuencia. Esas son las formas en que nosotros vamos a desarticular, por ejemplo, el funcionamiento de las estructuras vinculadas a la violencia institucional. El otro es la aplicación del mecanismo de prevención contra la tortura que está sancionado en el Congreso de la Nación y en muchas provincias para el monitoreo de los lugares de detención, que no es solamente una estructura de denuncia, sino es una estructura de recomendaciones para modificar malas prácticas. Y esto tiene mucha importancia, porque es también la forma en que nosotros miramos este criterio de corta la bocha, ¿no es cierto? Esa mirada tan simple, tan primaria, pero que cala hondo en algunos criterios y sentidos autoritarios que puedan existir en nuestra sociedad. Entonces nosotros debemos hacer que exista, nosotros tenemos que premiar a los buenos miembros de la Fuerza de Seguridad, pero tenemos que sancionar a aquellos que no lo son. Y eso también tiene que ver con la direccionalidad de los procesos de investigación y quienes los llevan adelante. Por eso, lamentablemente fue el sistema corporativo, la justicia federal, impidió que las 6 leyes que habíamos sancionado en los últimos años con respecto a modificar el funcionamiento del servicio de justicia en nuestro país, venían también a democratizar, a poner una mirada y una lupa sobre uno de los poderes que tiene una gran responsabilidad en el desarrollo de las políticas públicas para garantizar todo aquello que nos falta. Remo, ha sido verdaderamente un gusto. Mi agradecimiento en nombre del programa y de las 8 universidades que participamos. Te cedo la palabra para que dé cierre a esta jornada de formarnos. Bueno, yo lo que me parece que es importante, y voy a hacerlo por algo, yo hace un tiempo que estamos en mi familia que no podemos sacarnos la sonrisa de la cara. Y la verdad que para nosotros es algo muy importante, algo que pensábamos que no iba a suceder, que era la posibilidad que tanto mi hermana Laura como su compañero Puño Montoya hoy están un poco más entre nosotros. Pero algo que me parece que es importante, que es el ejemplo de lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, de mi vieja, que es una luchadora incansable, y es que en cada una de las circunstancias y de las situaciones que nos toque a nosotros estar, sepamos que la lucha no se debe abandonar, la lucha se debe continuar y se debe perseverar, porque de eso depende la vida nuestra, la vida de la comunidad en la cual nosotros queremos vivir y las formas en que nosotros vayamos eligiendo como pueblo para realmente garantizar todo lo mejor para nosotros. Ese es tal vez el último mensaje, ¿no? Pensar que lo que pensábamos que era imposible se pudo conseguir. El abrazo que pensábamos que nunca se iba a dar, se pudo dar. Y hoy nosotros nos sentimos un poco más reparados. Nosotros por nosotros mismos, pero también por aquellos que no están. Y no nos olvidemos, aquellos que dieron su vida por construir una patria más justa. Gracias. Muy bien.